Antes de conquistar la tierra prometida, Josué entendió que ninguna victoria era posible sin renovar primero el pacto con Dios. Y en medio de la guerra que iban a vivir, el pueblo se detuvo para consagrarse primero, recordando que la fidelidad siempre precede a cualquier fuerza que podamos ejercitar y que la adoración siempre es primero antes de cualquier conquista. La lección número 7: lealtad suprema. Adoración en medio de la guerra. Quiero dar gracias a Dios porque, bueno, este día que estoy grabando la lección es 7 de noviembre. Es decir, ayer 6 de noviembre tuvimos la oportunidad de ver a nuestro Emanuel nacer y tener la oportunidad de verlo y poder contemplarlo con nuestros ojos. Después de casi 9 meses, ahora tenemos a nuestro Emanuel, a nuestro hijo, en nuestros brazos. Y agradecemos a Dios y les agradezco puedan orar por mi esposa, por mi bebé, por este servidor, para que en estos días que nos esperan de trasnocho podamos ser dirigidos por el Señor y ayudados, fortalecidos por Él. Y pedirles, si de pronto no puedo llegar a grabar la lección, tengan paciencia. Vamos a tratar de hacerlo. Estoy aquí precisamente haciendo un esfuerzo para poder grabar y poder traer esta lección de esta semana para cada uno de ustedes. Así que vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a este momento. Querido Padre, agradecemos, Señor, tus bondades. Agradezco, Señor, por el privilegio que me has dado, Señor, de ser padre de este hijo, Señor, que ha venido a este mundo, de Emanuel. Lo pongo en tus manos, lo ponemos, Señor, en tus cuidados para que tus ángeles lo rodeen y le guarden y le ayuden. Oro por mi esposa, Señor, para que tú le bendigas también. Y oro por cada una de las personas que se unirán a la oración para suplicar, Señor, por tu bendición. Y en este momento, Señor, suplicamos tu compañía al iniciar esta lección. Tú seas ayudándonos, guiándonos y fortaleciéndonos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que leamos la cita para memorizar en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La lección de esta semana nos enseña que antes de toda batalla debemos enfrentar primero una batalla interna, y es la decisión de poner a Dios en primer lugar. Josué comprendió que la fidelidad al pacto valía más que la fuerza del ejército. Israel fue llamado a detenerse, pero cuando se detuvo fue para consagrarse y recordar que la victoria le pertenece al Señor. En medio del ritmo acelerado de la vida, también nosotros debemos renovar cada día nuestro compromiso con Dios, confiando en que su presencia garantiza lo que nuestras manos no pueden lograr. Dios es el Dios de lo imposible y a Él debemos confiar nuestra vida. La lección del domingo: el pacto en primer lugar. Antes de iniciar la conquista, Josué recibió una orden inesperada y era detenerse para renovar el pacto con Dios. Debían consagrarse primero, y en esto consistía el secreto para poseer la tierra prometida. Pero veamos lo que dice Josué capítulo 5, versículo 1 y 2. Cuando todos los reyes amorreos oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán, desfalleció su corazón. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Aquí se ve que el texto resalta el cruce del Jordán y se da la situación militar donde era favorable para el pueblo de Israel. Sin embargo, en lugar de avanzar contra los cananeos y pelear, Dios instruyó a Josué a renovar el pacto mediante la circuncisión. Allí, la decisión puso en evidencia que la prioridad del pueblo no debía ser una conquista militar o territorial. Era una restauración en la que debían recordar un pacto con Dios y renovar su relación con el Señor. Este acto confirmaba la continuidad del pacto. Ese pacto abrahámico que fue interrumpido durante el periodo de peregrinación que estuvieron en el desierto.
Pero al realizar este acto, Israel reafirmaba su identidad como pueblo perteneciente a Dios y así reconocía que la posesión de la tierra dependía del cumplimiento de sus compromisos espirituales. Recordemos que Dios había dado una promesa especial al pueblo de Israel a través de Abraham. Pero si vamos a capítulo 5, versículos 3 y 4, dice así: y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel, pues todos los del pueblo que habían salido de Egipto, varones, todos de guerra, habían muerto en el desierto. Bueno, el mandato de circuncidar nuevamente a los israelitas tuvo una doble función. La primera era restaurar la señal visible del pacto y establecer la continuidad histórica del pueblo con las promesas hechas a los patriarcas. Sabes, la generación nacida en el desierto no había recibido la señal porque sus padres habían quebrantado la alianza y la habían quebrantado por desobediencia. Por tanto, antes de entrar a la tierra prometida, era necesario restaurar el vínculo formal con Dios a través de la circuncisión. La circuncisión, más que un rito, era una declaración pública de pertenencia a la comunidad de que habían recibido el pacto del Señor y se aliaban al Señor. Allí se ve el cumplimiento de esta orden divina y mostraba que la conquista de Canaán debía entenderse como una extensión del pacto, no como una empresa militar independiente de Dios, sino que estaba unida a él. Y los versículos 6 y 7 dice: pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra fueron consumidos. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. El texto concluye aquí con una afirmación de que el oprobio de Egipto fue o había sido quitado. Esto señala el cierre de una etapa caracterizada por la incredulidad y esa transición hacia una nueva identidad nacional bajo el pacto renovado con Dios. A partir de este momento, Israel quedó reconocido nuevamente como el pueblo del Señor a través de la circuncisión y quedó habilitado ahora para recibir la herencia que se le había dado. Ahora, la renovación de este pacto fue por tanto un requisito previo a la posesión de la tierra y subrayó que la obediencia constituía la base de la prosperidad futura. Los textos de hoy establecen un principio espiritual y es que lo que hallamos es que toda acción del pueblo de Dios debe surgir del reconocimiento que debemos dar a la soberanía de nuestro Dios. Israel no fue llamado a conquistar por impulso, fue llamado a actuar conforme al pacto que definía su existencia. Y antes de proceder, Dios estaba pidiéndoles renovar el pacto perdido u olvidado. Pero sabes, la fidelidad a los mandamientos era el medio por el cual la nación expresaba esa dependencia de su Dios y aseguraba la permanencia en la tierra prometida, y esto daba éxito. Porque en cualquier ámbito de la vida está Dios pidiéndonos que nos sujetemos a la obediencia a sus principios divinos. A través de su ley podemos ser llamados a obedecer a la justicia y a ser fieles siervos del Señor. Hoy también Dios hace un pacto con nosotros, ya no a través de la circuncisión, pero sí permanece en sus principios divinos, su ley, su santa ley, que es tan importante, que se mantiene hasta hoy. Pero Dios ha establecido un pacto para que hoy día recordemos que ya la cruz ha dado, o el Señor Jesús en la muerte de la cruz, nos ha dado la oportunidad de redención y de renovación del pacto. Ahora a través del bautismo y a través de la fe somos salvos. Por eso dice Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo. Necesitamos creer porque para nosotros también es dada la oportunidad de salvación. La lección del lunes, la Pascua. Imagina estar a punto de una gran batalla y que Dios te diga: detente, vamos a celebrar una cena. Pues así ocurrió con Josué, porque antes de pelear, Dios pidió recordar esta lección tan importante. Y esto nos muestra que la adoración siempre precede a la victoria. Antes de recibir la victoria, adora al Señor.
Mantente al tanto de obedecer a lo que Dios te pide. Josué capítulo 5 versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Israel celebró la Pascua exactamente como Dios había ordenado siglos antes. Dios lo había dicho en Éxodo capítulo 12 versículo 6 y en Levítico 23 5. Y a pesar del riesgo militar, Josué priorizó la obediencia, porque este acto marcó una diferencia. La diferencia era entre depender de las estrategias humanas y dentro de los planes o de los propósitos militares, para ahora dejarse llevar por la dirección del cielo. Pero se ve que en Gilgal el pueblo detuvo la guerra para adorar. Mostraron que la fidelidad al pacto era más importante que cualquier táctica militar. Era importante adorar, era importante celebrar, era importante estar con Dios. Y es allí donde la Pascua le recordó que su historia comenzaba con redención, no con conquistas, no con logros, no con éxitos. Era primero recordar que somos llamados a la salvación. Es decir, la verdadera fortaleza del pueblo dependía de una comunión con Dios que los había liberado del pueblo de Egipto. ¿Y crees que en momentos tan importantes como estos, puede ser que nos preguntemos si es momento de obedecer o es momento de elaborar un método o estrategia para resolver nuestros problemas? Y creo que es crucial que diferenciemos en qué momento se nos hace necesario creerle a Dios y también en qué momento debemos avanzar siempre haciendo su voluntad. Hay momentos donde Dios nos dice: detente, quédate quieto. Hay momentos donde te dice: confía, espera en mí. Hay momentos donde Dios te dice: es momento de adorar. Es momento de levantar un altar para el Señor. Es momento de hacer un alto en el camino y reconocer al Señor. O es momento de que salgas a la guerra, porque yo estaré contigo. Lo importante aquí es establecer o recordar el principio que Moisés había establecido un tiempo atrás. Si tú no vas con nosotros, entonces no iremos. Ahí está la clave de la vida cristiana. Pero pasando a Josué capítulo 5, versículo 11 y 12 dice: y al día siguiente de la Pascua comieron del fruto de la tierra, y el maná cesó el día siguiente. Y ya no tuvieron maná los hijos de Israel, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Pues con la llegada a Canaán, ahora la provisión cambió de forma. Porque 40 años habían recibido el maná, pero el maná cesó, se acabó, no lo volvieron a recibir. Pero ahora comenzaron a comer del fruto de la tierra prometida. Y esta transición marcó el cumplimiento de la promesa y el paso de la dependencia milagrosa a la responsabilidad de cultivar y administrar lo que Dios les había entregado. Por un tiempo vieron cómo todos los días recibían el alimento, pero ahora debían trabajar, debían cultivar, debían esforzarse, debían hacer todo lo necesario para conseguir el alimento. Y esta fue una nueva etapa en la relación con Dios. Y sabes, este cambio de provisión reveló que la presencia de Dios siempre ha estado con ellos o estuvo con ellos. Y ahora les iba a dar algo mejor porque pues ahora las cosas eran diferentes, en un lugar diferente. Puede pensarse que Dios los dejó de alimentar, pero simplemente cambió fue la manera de hacerlo. Porque a su vez, esto nos ayuda a pensar cómo Dios sigue cuidándonos, aunque los métodos que usa sean diferentes a lo que uno espera. Y qué importante entender esto, o cuestionarnos sobre esto. No sé cuántas veces le dices a Dios: Señor, ¿por qué no me diste lo que yo te pedí? ¿Por qué me respondiste de otra manera? ¿O por qué me hiciste tomar el camino más largo para ver tus bendiciones? A veces Dios tiene su manera de actuar, diferente a la de nosotros. Pero aquí Dios no estaba dejando sin provisión al pueblo. Éxodo 12:6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Qué importante mencionar, apreciados hermanos, que la Pascua no solamente recordaba el pasado del pueblo de Israel, también anunciaba el cumplimiento redentor en Cristo Jesús. Y cada cordero que era inmolado en Egipto apuntaba al sacrificio del Hijo de Dios. Y ese sacrificio, cuya sangre también sellaría el pacto para salvación. Cuando Israel celebró la Pascua en Gilgal, estaba reafirmando su fe en el mismo Dios que siglos después enviaría a Cristo como el Cordero perfecto. Este acto, hermanos, unió su historia, unió su fe, unió su promesa futura. Y en el contexto de Josué, la Pascua fue una declaración de que el mismo Dios que redimió en Egipto seguirá actuando siempre en la historia del ser humano. ¿Cómo te ayuda esto a ti, apreciado hermano, a recordar que el sacrificio de Cristo te ayuda a mantener viva tu fe en medio de los desafíos? Detenernos para reconocer a Dios en nuestro día a día no es perder el tiempo. El cristiano que ha madurado aprende a ver la mano de Dios tanto en lo extraordinario como en lo cotidiano. La fe se renueva cuando la memoria que está agradecida ocupa su lugar. Dios espera, hermanos, que recordemos a través de hoy día la Santa Cena. Recordemos el sacrificio de Cristo, de ese cordero que había sido recordado para el pueblo de Israel, que era esa señal de salvación. Hoy, a través de la Santa Cena, también recordamos que Cristo ha muerto por nosotros y que a través de su sacrificio podemos alcanzar salvación. ¿Sabes? Dios quiere que no olvidemos. Por eso la Biblia habla de que debemos hacer la Santa Cena en memoria del Señor. Y así el pueblo de Israel tenía que hacerlo. Hoy también tenemos esa oportunidad de agradecerle al Señor, de entregar nuestro corazón. Por eso no pierdas la oportunidad de participar de la Santa Cena. Cuando tengas ese privilegio, no te cierres, porque la Santa Cena no es para perfectos. Si tú has fallado, si tú quieres mejorar y cambiar, celebra la Santa Cena, porque es el recuerdo de que tus pecados serán perdonados si los confiesas, si te arrepientes y si buscas ayuda del Señor. La lección del martes, altares de renovación. Imagínate que después de una gran victoria, cuando todos esperaban seguir avanzando, Josué decide detenerse y decide hacerlo para construir un altar. Y en medio de la guerra, el líder, Josué, se arrodilla. Esta escena revela que la adoración es importante, porque lo que conquista no es la espada, lo que conquista no es el ejército. Si hay una fuerza especial para el pueblo de Dios, es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es que adoremos y reconozcamos y pongamos en primer lugar a nuestro Dios. Josué capítulo 8, versículo 30 al 31 nos dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Josué obedeció a la instrucción dada por Moisés un tiempo atrás. Y qué importante notar que la decisión de construir el altar después de la victoria que fue sobre Ai tenía un propósito especial, donde se debía reconocer que el triunfo provenía de Dios y no de las fuerzas humanas. Mira, el altar no era un monumento al poder militar, ni a la gloria humana, ni a reconocimientos de algún líder en especial. No era para los guerreros. Más bien era una señal de gratitud y de reconocimiento y adoración al Señor. Pero allí la Biblia dice que la ubicación fue dada en el monte Ebal, que era un lugar asociado con las maldiciones del pacto. Que esto recordaba que la reconciliación solo es posible por medio de un sacrificio. El pueblo fue invitado a renovar ese compromiso con la ley divina, entendiendo que toda bendición debía responder con obediencia. La pregunta aquí es: ¿cómo puedes honrar a Dios cuando logras algo importante? ¿Qué forma podría tener tu altar personal hoy? No sé si tienes algún estilo de adoración o algún hábito de adoración. Si de pronto tienes en algún momento
algo especial para Dios. De pronto un lugar, un momento, un tiempo donde vas a adorar al Señor y a reconocer su grandeza. Josué capítulo 8, versículo 32 y 33 dice: y escribió allí en las piedras una copia de la ley de Moisés. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro al lado del arca, en presencia de los levitas, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. El altar de Baal fue un símbolo de gratitud y también un símbolo de pacto para reafirmar el pacto con Dios. Josué escribió allí la ley sobre piedras encaladas y hacía visible la voluntad de Dios para toda la nación. Cuando se daba la lectura pública de las bendiciones y de las maldiciones, se recordaba que la permanencia en la tierra dependía de esa obediencia al pacto que se había hecho con Dios. Y la escena fue profundamente especial, porque líderes, sacerdotes, el pueblo participaron juntos en la proclamación de reconocer a Dios. Y allí se da lo que todos como cristianos o hijos de Dios deberíamos hacer: adorar al Señor. Porque mira, la adoración se convierte en un acto especial, personal, pero también debería convertirse en un compromiso de todos, donde la iglesia, el país y todo el mundo debería reconocer a Dios. Y en ese momento que se ve allí el pueblo, se da que la ley, pues aunque eran reglas, realmente era una expresión de una relación con Dios. Yo te pregunto, ¿qué te enseña esta escena sobre el valor de estar en comunión en la experiencia cristiana? Porque Josué pone en las piedras la ley, pero se lee públicamente y todo el pueblo debía escuchar esta ley. Qué importante que como adoremos, no solamente lo hagamos de una manera personal, sino que como iglesia nos unamos para adorar al Señor como se lo merece. Josué 8, 34 y 35 dice: después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación. Saben, hermanos, que este altar funcionó como ese recordatorio que iba a ayudar a recordar ese momento donde se dio la alianza entre Dios y su pueblo. Y allí se da una lectura. Y nótese que el texto dice que fue completa, que todo lo que se había dicho se leyó, se hizo saber. Fue una lectura completa de esa ley. Y después de la guerra se reafirmó que la fe debía sostener la victoria. Mira, ninguna victoria que necesites obtener va a llegar de tus esfuerzos, va a llegar de lo que tú sabes, va a llegar de lo que pretendes tener, con lo que pretendes tener. Estas batallas diarias debemos ganarlas con el Señor y lo hacemos cuando nos sostenemos en la fe. ¿Sabes? Este momento no fue una ceremonia, fue una renovación, fue un momento espiritual colectivo donde el pueblo se unió para adorar. Y en un contexto de conquista, detenerse era importante. Pero era detenerse para no asustarse, no para huir, no para desanimarse. Era detenerse para escuchar la palabra de Dios. Era necesario escuchar la ley de Dios. Era necesario que le dieran prioridad a la obediencia antes que ellos pudieran obtener la victoria. Mira, qué importante que como cristianos le demos cuidado a recordar el pacto que hemos hecho con Dios. No sé si tú recuerdas el pacto que hiciste con Dios y todo lo que conlleva el ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios no es para vivir de una manera desordenada o indiferente a las cosas. El Señor nos ha pedido que le obedezcamos y lo hagamos con calidad, como Él se lo merece, como dándole lo mejor, porque Él se lo merece. Ahora, ¿por qué crees que Dios insiste tanto en que un pueblo rebelde a veces recuerde incluso cuando las cosas van bien? Porque cuando a ti te va bien, recuerdas a Dios. Pero ¿y cuando te va mal, qué haces? O puede ser al revés. Puede ser que cuando esté todo mal te acuerdes de Dios. O puede ser que cuando ya todo está bien, entonces nos olvidemos de nuestro Salvador. Creo que recordar evita la autosuficiencia.
evita el orgullo. Por eso Dios manda a Josué a levantar un altar eh, sobre piedras, porque el Señor sabía que el corazón humano tiende a olvidar. Por eso esta lección nos recuerda que es importante recordar a Dios. Es importante darle el espacio a Dios antes de cualquier evento, ya sea bueno o sea malo. Debemos detenernos para adorar, porque detenerse para adorar es detenerse para mantener nuestra misión y mantenernos enfocados de que el Señor nos sostiene. Por eso adelante y avanza en el nombre del Señor. Y aunque las cosas parezcan nubladas, parezcan que no hay solución, adora, adora, levanta un altar, recuerda la ley de Dios, recuerda a tu Dios, porque después de esto vendrá la victoria. La lección del miércoles está titulada Escrito en rocas. ¿Alguna vez has sentido que olvidas lo que Dios te ha enseñado? A Israel también le pasaba, tranquilo, porque a Josué, que escribió la ley en piedras para que nunca lo olvidaran, pues las olvidaron. Y hoy veremos que la memoria a veces necesita que se le ayude, porque Dios quiere que nos mantengamos fieles. Josué capítulo 8 versículo 32 dice, y escribió allí en las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Saben, hermanos, que el acto de escribir la ley, que fue escrita sobre piedras, fue una acción pública, pero a la vez también fue simbólica, porque esto representaba el deseo de preservar la palabra de Dios de manera duradera. Y a diferencia de los pergaminos, las piedras no se deterioraban. Y aunque, bueno, se podían desgastar, lo que Dios buscaba era mencionar al pueblo que se escribía sobre piedras porque era importante recordar y mantener. Y esto lo que buscaba era asegurar la transmisión de mensajes a las generaciones futuras. De este modo, la ley quedaba grabada no solo en el texto, sino también en la memoria colectiva de la nación. Hermanos, qué importante, porque en una época donde los registros escritos eran escasos, Dios quiso que su pacto tuviera una forma que fuera tangible y que permaneciera. La ley que fue escrita ya en piedra reafirmaba ese origen divino, ese deseo de Dios de mantener su ley inmutable. ¿Qué formas actuales, por ejemplo, crees que Dios usa para recordarnos sus principios en medio de tantas distracciones y en medio de tanto olvido? Hoy día hay negligencia para leer la Biblia. Hoy la gente no quiere leer la Biblia, aunque la tenga fácilmente en letra grande, la tenga incluso en acceso a celular, aunque la tengamos en todas las formas, diseños, idiomas, tenemos la oportunidad de leer la Biblia, pero tenemos tantas distracciones que no la leemos. Y es triste porque Dios no quiere que olvidemos su ley. Josué capítulo 8 versículo 33 dice, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Aquí se ve que el pueblo se reunió de manera ordenada para escuchar la lectura del pacto. Se da la distribución entre los montes Gerizim y Ebal. Y aquí se representaban las bendiciones y las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia. Nadie quedó excluido. Tanto líderes, mujeres, niños, extranjeros participaron del acto. Y este momento reforzó la idea de que la relación con Dios no era un compromiso individual, era una alianza con todo el pueblo, sin importar el estatus. El pacto era el centro de la vida social, espiritual y moral del pueblo de Israel. Por eso allí se da la lectura pública que reafirma la autoridad de la ley y el papel unificador dentro del pueblo. Pregunto, ¿por qué crees que la fe compartida, que la fe que debemos tener junto con nuestros hermanos en la iglesia, debe ser vista? Y más que alejarnos, debemos fortalecernos a través de una comunión con Dios, pero a través de la intercesión.
Qué importante que oremos por los necesitados, que como iglesia nos unamos más para que el mensaje de Dios quede grabado en nuestro corazón. Porque, ¿qué sucede cuando el ser humano deja a Dios y olvida lo que Dios ha pedido que no se olvide? Mira lo que dice Josué 8:34 y 35. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación. Hay un peligro que como cristianos podemos tener, y es el olvido espiritual de las cosas que el Señor nos mandó a obedecer. Esto era un peligro y es un peligro también para nosotros hoy. Por eso hizo Dios leer todo el contenido de la ley, para que se dependiera de la obediencia, no de la emoción. Se dependiera del conocimiento del Señor y no de un simple momento. Cuando vemos, hermanos, la Biblia en el libro de Deuteronomios, por ejemplo, advierte que el bienestar puede llevar al descuido. Cuando vamos a Deuteronomios 8, 11 y 14, Israel debía recordar que la prosperidad y la seguridad solo eran posibles bajo la guía que Dios daba. Y por eso se da una lectura completa del pacto. Y esto fue un ejercicio espiritual para recordar, para escuchar, para comprender, para reafirmar el compromiso. La fidelidad, hermanos, es importante porque nos recuerda que Dios es Dios. ¿De quién es Dios? De cuestionar y preguntar. Dios es soberano y Él nos ayuda. Y del todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y es necesario que siempre recordemos. ¿Qué cosas te ayudan, por ejemplo, a mantener viva la memoria de la palabra de Dios en tu vida? Hay gente que dice, pastor, yo leo la Biblia todos los días, pastor, pero no se me queda nada, ni un versículo, pastor. Y me siento frustrado. Tranquilo, tranquilo, porque si tú lees la Biblia, pero no se te queda, no te desanimes. Porque la Biblia dice que en el momento que lo necesitamos, el Señor permitirá que el Espíritu Santo nos ayude a recordar las palabras. Y es probable que te haya pasado, que de pronto no te sabes el versículo exactamente dónde se encuentra, pero lo tienes allí. Y esa información va a ser necesaria cuando Dios busque que o cuando tú necesitas hablar de Dios y cuando Dios necesita ponerte en lugares donde debes hablar en su nombre. Allí Dios traerá a la memoria todo eso que hemos leído. Pero si no hemos leído, no hemos analizado, no hemos reflexionado sobre la Biblia, ¿qué nos va a recordar Dios? Dios no busca que seamos negligentes, busca que seamos obedientes, que de verdad obedezcamos a su palabra y seamos fieles en lo que Él nos ha dicho. ¿Sabes? Allí se da entonces un altar de piedras, donde esas piedras tenían escrita la ley del Señor y donde se recordaron al pueblo y el pueblo se mantuvo activo en la memoria la palabra del Señor. Josué quiso que la ley fuera visible, que quedara publicada, que quedara recordada para todos, que todo el mundo la escuchara, que fuera escrita en piedra. Y todo esto muestra que debemos recordar y debemos mantener lo que recordamos a través del mensaje de la palabra de Dios. Hoy, hermano querido, Dios te manda y te pide que seas un ejemplo, que lleves la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida, las escribas, así como dice Hebreos. Dios quiere escribir la ley de Dios en nuestros corazones y en nuestra vida, en nuestra mente. Por eso permitamos al Señor que toda enseñanza, cada lección, Dios escriba su palabra en nuestro corazón. Y no sé si en este momento le quieras decir eso al Señor. Señor, escribe tu palabra en mi vida. Permite que cada palabra que lea, que escuche de tu palabra, quede grabada en mi corazón y me lleve a ser testimonio. Y pueda ser un cristiano que viva lo que de verdad tú, Señor, has esperado que yo guarde. La lección del jueves, anhelando su presencia. A veces parece que todo está avanzando, pero que algo en el corazón sigue estando incompleto. Israel ya tenía gran parte de la tierra, pero Dios no había terminado la obra. Josué entonces aparece en escena y interrumpe la repartición para levantar el santuario. Y esta lección explica el por qué. Josué capítulo 18, versículo 1 y 2.
Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Después de varias campañas exitosas, Israel poseía gran parte del territorio, pero el proceso de distribución aún no se había terminado. Y en ese momento Josué convoca al pueblo y en Silo levanta el tabernáculo de reunión. Y este acto, que fue tan importante, interrumpió la actividad militar y administrativa para darle prioridad a la presencia del Señor. Y allí, en el tabernáculo, que aunque tenía una estructura, se representaba de una manera visible el compromiso de Dios de morar con su pueblo. Y la Shekinah aparecía allí. La vida de la nación debía guiar o girar en torno a ese lugar. Por eso, en Silo, que estaba ubicado estratégicamente en el centro del territorio que se había de conquistar, reflejaba ese principio teológico que todos los cristianos debemos tener. Es que Dios debe ocupar el centro de toda organización, ya sea social, familiar, espiritual o de lo que sea. Dios debe estar en el centro de nuestro corazón. Éxodo capítulo 25:8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aquí se ve el propósito central del santuario, que fue recordar que Israel no era una nación común y simple. La identidad del pueblo dependía de que Dios estaba constantemente en medio de ellos. Por eso cuando se habla del santuario y en la construcción del tabernáculo, obedecía a una promesa hecha de Dios en el Sinaí para Moisés y a su pueblo, que Dios caminaría entre ellos. Y cada detalle del santuario, sus muebles, sacrificios, servicios, todo esto comunicaba la realidad espiritual de un Dios que habita en medio de su pueblo. Mira, cuando Josué estableció el tabernáculo que estuvo allí en Silo, dio continuidad a esa promesa hecha en el Sinaí. Porque mira, la vida espiritual, la vida religiosa, la vida o la organización social se unían bajo un principio, que sin la presencia de Dios, la tierra perdería sentido. Esa tierra prometida que Dios había dado o había asegurado para su pueblo, si la presencia de Dios no iba a estar allí, no tenía sentido. Mira, si tienes un sueño, si tienes un anhelo, si quieres comprar algo, tener algo, pero Dios no va a estar allí, mejor no lo tengas. Mejor no pide por ello. Si tú sabes que esa persona, esa pareja te va a alejar de Dios, que esa persona te va a llevar a caminos inadecuados, que esa compra de ese territorio, de ese terreno, de esa casa o de ese lugar para donde te vas, sabes que no va a estar Dios, porque no lo vas a invitar, entonces no vayas. Mira, Israel debía entender esto. Y debía recordar que la prosperidad y la seguridad que Dios les iba a asegurar a ellos no provenía de ellos, ni por lo bueno que fueran. Era porque Dios iba a estar en medio de ellos. Y qué importante entender esto. Mira, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 11 al 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. El tabernáculo en Silo entonces anticipaba esa realidad de Dios a través del santuario celestial. Allí Cristo, como sumo sacerdote, ministra a favor de la humanidad. Y lo que era sombra en el antiguo sistema se cumple también plenamente en la obra redentora del Señor en el lugar santísimo. El sacrificio diario que se daba de animales señalaba a un punto especial, señalaba al Hijo de Dios. Y gracias a ese símbolo que nos recuerda
a Cristo, que intercede por cada uno de los cristianos, es que podemos acercarnos directamente a la presencia del Señor. Así como Israel, hermanos, debía centrar el pueblo, su vida y todo lo que ellos eran, incluso el santuario debe estar en el centro. También hoy la iglesia debe orientarse hacia el ministerio celestial de Cristo. Este nos ayuda a fortalecernos en la fe, nos renueva, nos da esperanza de recordar que la presencia del Señor continúa activo, pero debe ser el centro de mi vida, debe ser el centro de mi corazón, debe ser el centro de la iglesia. ¿Qué impacto es esto? ¿Qué impactante es esto? Pero te pregunto, ¿esto realmente hace eco en tu vida? ¿Entiendes que Cristo intercede hoy por ti en el santuario celestial para el perdón de tus pecados? ¿Valoras y aceptas este sacrificio? Mira, el establecimiento del tabernáculo en el Silo nos deja una lección importante, y es que la presencia de Dios debía preceder cualquier logro, cualquier batalla, cualquier victoria. Y a través del santuario, Israel entendió que no bastaba con poseer tierras, que no bastaba con tener mucha o poca o qué calidad de tierra. Era indispensable solamente que Dios estuviera en medio de esa tierra. Hoy tienes sueños, tienes anhelos, pero ¿qué estás deseando? Ahora, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu hogar, en tu iglesia? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu trabajo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu estudio? ¿Qué lugar ocupa Cristo en el lugar donde tú te encuentras? ¿Es el centro? Y a través de eso la gente dice, este es un verdadero hijo de Dios. Dios nos ayude para que Cristo sea el centro de nuestra vida cristiana. Y cuando lo es, toma sentido todo, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La lección del viernes para estudiar y meditar. Saben, hermanos, hay momentos en los que Dios nos invita a mirar atrás para entender mejor lo que tenemos adelante. El repaso final de esta lección, hermanos, nos recuerda que debemos ser fieles y que Dios es fiel, que debemos adorar porque Dios espera ser adorado, y que recordemos que la presencia del Señor ha sido el eje de toda la historia de la humanidad y debe serlo para nuestra vida. Patriarcas y Profetas nos enseña en la página 535, de acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se erigió un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal. Sobre estas piedras, revocadas previamente con argamasa, se escribió la ley, no solamente los 10 preceptos pronunciados desde el Sinaí esculpidos en las tablas de piedra, sino también las leyes que fueron comunicadas a Moisés y escritas por él en un libro. A un lado de este monumento se construyó un altar de piedra sin labrar, sobre el cual se ofrecieron sacrificios al Señor. El hecho de que se haya construido el altar en Ebal, el monte sobre el cual recayó la maldición, resulta muy significativo, pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios, Israel había provocado su ira y que ésta le alcanzaría de inmediato si no fuera por la expiación de Cristo representada por el altar del sacrificio. Lo que dice esta cita de Elena de White, en ese monte Ebal se mostró el corazón del evangelio, porque allí se reveló la ley, pero también se mostró el pecado. Se mostró también la gracia que trajo perdón. Esta cita nos muestra, hermanos, que debemos levantar a Cristo porque Cristo nos libra de la maldición del pecado. En ese monte de maldición, Dios enseñó que su juicio no termina en condena si nosotros buscamos su presencia, nos arrepentimos y cuando lo hacemos obtenemos redención. Hermanos, Israel entendió que la verdadera obediencia nace del perdón. Y ese altar unió ese momento tan especial recordando que Dios no destruye al pecador. Dios quiere restaurarnos y nos llama a vivir en comunión con Él. Por eso en esta semana yo quiero invitarte a que le digas al Señor, Señor, que tú seas el centro de todo lo que tengo y todo lo que soy. Vuelvo a volverlo a decir. Señor, que tú seas el centro de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Qué lindo
Que Dios ocupe el primer lugar y el centro de todo lo que tenemos y lo que somos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta lección que nos recuerda que tú, Señor, antes de cualquier victoria nos invitas a adorar. Nos invitas a humillarnos. Nos invitas, Señor, a buscar tu rostro. Y eso lo aprendemos en esta lección. Pero también, Señor, recordamos que tú nos llamas a que tu ley, tu palabra sea levantada, sea escrita en lugares altos para que todo el mundo vea, pero más que en lugares físicos, más que en cosas materiales, tú quieres que tu ley, tus palabras sean vividas en nuestra vida y las podamos, Señor, reflejar a otros. Pero al igual, Señor, aprendemos en esta semana a que tú debes ser el centro de nuestra vida. Ayúdanos, porque con Cristo somos más que vencedores. Y ayúdanos, Señor, a que todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenezca a Cristo Jesús. En esta hora oramos y agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi hermano querido, gracias. Gracias por estar aquí. Solo tienes una tarea: compartir, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal del Pastor José Reño en YouTube. Que Dios te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, ya se me iba a olvidar, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.